Hola, muy buenos días amigos. Estamos aquí con la abogada Carolina Antonini. Esta mañana estamos en vivo a través de Facebook y también haciendo este programa en vivo, así que le damos la bienvenida a nuestra abogada Carolina Antonini. Sí, vamos a hablar acerca del asilo, ese va a ser nuestro enfoque, pero también vamos a estar contestando preguntas que vayamos a recibir por medio del Facebook y Gina va a leer esas preguntas y espero que entre las preguntas que contestamos del asilo y las preguntas que contestamos del Facebook ayuden a todos los que nos están escuchando hoy. Y de nuevo, cualquier pregunta que ustedes tengan en un futuro y que quieran que nosotros contestemos en el show, háganla al www.hablandoconcarolina.com. Gina ya tiene una lista de preguntas que ella me preparó. Así es, abogada. Bueno, vamos a hablar acerca del asilo. Muchas personas tienen preguntas acerca de esto. Y también si tienen otra pregunta que no es necesariamente acerca de este tema, por supuesto, pueden en este momento mandar su pregunta, que aquí voy a estar leyéndolas todas. Así que, abogada, ¿quién es elegible para solicitar asilo? El asilo es uno de esos alivios al cual es elegible todo el mundo. Cualquier persona que quiera aplicar asilo puede hacerlo, siempre y cuando pueda comprobar todo lo que requiere la ley. Para estar claro, desafortunadamente, no todo el mundo quien tiene miedo a regresar a su país va a calificar para el asilo. No todo el mundo quien ha tenido una mala experiencia en su país va a calificar para el asilo. No todo el mundo quien ha sido perseguido en su país, maltratado, golpeado, físicamente agredido, va a calificar para el asilo en su país. Sin embargo, asumiendo que la persona califica para los requisitos del asilo bajo las leyes de este país, sí, el asilo puede ser pedido por cualquier persona que está aquí, sea la persona ilegal, legal, tenga una visa, no tenga una visa, sea residente, no sea residente, sea una persona que es ciudadana americana por naturalización y ahora el gobierno americano le quiere quitar la ciudadanía por cualquier razón. Literalmente, si eres niño, si eres esposa, si eres divorciada, el asilo es un alivio al cual califica cualquier persona quien quiere pedir una protección de este gobierno porque esa persona no quiere ser regresada a su país nativo o a su país de estadía legal habitual. Sí, de nuevo, si cumpla con todas los calificantes. Claro, ¿y por qué está pasando tanto esta situación en la frontera? Por decir que está viniendo mucha gente pidiendo asilo y la están regresando. Tenemos todavía un gran problema en la frontera. ¿Qué pasa con esas personas? Entonces, esto es una de las cosas muy frustrantes hoy en día, particularmente con este gobierno. Las leyes de asilo en este país existen porque siempre han existido desde que se fundaron las leyes de asilo y llevamos, tú sabes, 30, 35, 40 años con las leyes de asilo. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre ha existido personas que necesitan ser refugiadas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que nosotros tenemos un gobierno el cual se rehúsa a cumplir con la ley, el cual no quiere que entre personas de colores a este país porque no hay en realidad ninguna otra manera de decirlo. Está parando el flujo de personas que están pidiendo asilo para acá, pero en realidad en este momento no existe un número mucho más incremental que ha existido en el pasado. O sea, lo mismo, no ha cambiado nada. Exacto. Simplemente es el gobierno que tenemos hoy. La diferencia es de dónde viene el asilado, que si la persona buscando asilo es una persona de religión judía que venía de Alemania, o una persona de Somalia, o si es una persona que viene del África, o si es una persona que viene en el tiempo donde Colombia estaba perdiendo la batalla contra el FARC, que si es una persona que viene de Venezuela por el problema que tienen con el gobierno de Maduro, que si es una persona que viene de Centroamérica. Nosotros hemos tenido 2 olas grandes de migración humanitaria de Centroamérica. Una primero en los 80s por las guerras civiles que hubieron en El Salvador y Guatemala.
a la cual nosotros desafortunadamente, este país hemos tenido una mano muy grande, muy gruesa, muy pesada, que ver con la persecución que existía, el peligro que existía en ese tiempo, y otra vez el problema que están teniendo las personas de esos países, las cuales están sufriendo las consecuencias de este gobierno haber tomado sin ninguna medida la decisión de deportar a pandilleros los cuales fueron hechos, creados, instruidos aquí y deportados allá, donde no solamente les fue muy bien, sino que se multiplicaron y tomaron poder. Y este gobierno apoyó a gobiernos corruptos allá donde no pararon el peligro. En fin de cuentas, el problema que nosotros tenemos en la frontera es un problema que ha sido creado por este gobierno, porque nosotros hemos tenido refugiados entrar por todas fronteras a todo tiempo, a toda hora. Siempre hemos tenido refugiados y siempre los vamos a tener. Y lo único que cambia es de dónde viene el refugiado. Y lo único que cambia es cuál es la política del día. Y la política del día hoy en día es parar a la persona entrar. Y los refugiados están viniendo grandemente de Centroamérica porque de ahí es donde está básicamente caliente. El problema, claro que sí. Entonces, bueno, estamos con la abogada Carolina Antonini en esta mañana, dándole las gracias a las personas que están entrando a la página. Si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto, háganla. No importa si es de asilo, de cualquier tema de inmigración, hay que aprovechar a la abogada. Abogada, entonces, esas personas que vienen de otros países, ¿verdad? Obviamente, pues sabemos que vienen pidiendo asilo, pero ¿qué pasa con las personas que están aquí en Estados Unidos y quieren pedir asilo y están aquí ilegalmente? Yo no sé si tú te acuerdas, hace unos meses atrás el presidente Trump hizo una declaración, la cual muy rápidamente lo demandamos y muy rápidamente paramos, donde él dijo que si una persona está aquí ilegalmente, esa persona no va a poder calificar a hacer el asilo, lo cual es completamente tonto, ilógico y contra la ley. La ley de asilo permite que una persona pida el asilo, así la persona está aquí dentro de los Estados Unidos ilegalmente, está en la frontera y se presenta en la frontera, en el aeropuerto, en un puente de entrada, como sea, pidiendo asilo. Está dentro de los Estados Unidos legalmente, así sea con una visa, como residente, haya entrado con papeles falsos. De cualquier manera que esta persona se encuentra dentro del territorio americano o próximamente al territorio americano tocando la puerta para entrar, esa persona tiene la habilidad y el derecho de pedir el asilo. Sí. Entonces, no importa que la persona aquí esté ilegalmente. El problema para una persona que está aquí ilegalmente es un problema técnico. Para presentar tu aplicación de asilo y ser considerado para asilo, tú tienes que demostrar que tú presentaste tu aplicación dentro de tu primer año en los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, si tú entras ilegalmente y nadie te inspecciona, ¿verdad? No hay comprobante de cuándo entraste. Sí. Entonces, tú vas a tener que buscar otras maneras de comprobar aproximadamente tu entrada para tú poder demostrar que tú aplicaste dentro del primer año. Existen excepciones para aplicar fuera de ese primer año, sí, que tienen que ver con cambios de situación en el país, cambios de tu situación personal, ese tipo de cosas. Pero el único problema con entrar ilegalmente y después aplicar asilo tienen que ver con las cosas técnicas que pide la ley, pero no con tu derecho de aplicar para el asilo. Si hay alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo en este momento y tiene una situación así, le pueden llamar, ¿verdad? Absolutamente. Que no hagan nada solos. Absolutamente, 404-523-8141, 404-523-8141, que no lo hagan solo. Sí, entonces si la persona ya estuvo aquí y pasó más de un año, ¿ya no puede hacer nada? Sí puede hacer todavía, porque hay excepciones bajo la ley. Por ejemplo, para personas que procesaron por el sistema y nunca fueron avisados de que tenían que hacer la aplicación. Sí. Por ejemplo, para personas que estaban aquí viviendo y estaban bien, no tenían miedo de regresar a su país, pero de repente algo cambió. Algo cambió que hizo que el peligro que no existía antes exista ahora, o
que antes tenían a lo mejor algún estado legal que ahora no lo tienen, que se ha acabado o se lo han quitado. Hay siempre excepciones y esas excepciones la pueden explorar para ver si se puede argumentar de una manera donde puedan calificar para el asilo a pesar de que están aplicando fuera del año. También, si uno tiene todo lo que califica para recibir el asilo, vamos a decir que tienes un caso perfecto, pero no puedes excusar el hecho de que aplicaste fuera del año. No hay ni la menor excusa, simplemente no lo hiciste. Igual tú puedes recibir una protección que se parece al asilo, es como la hermana fea del asilo, pero es una protección. Eso se llama el withholding. Y desafortunadamente el withholding no te da residencia, te da un permiso. Sí. Es renovable anualmente, no te deportan, pero sí es una protección. Entonces, si tú hablas conmigo y el asilo no es posible porque no aplicaste a tiempo y no hay excusa, de todas maneras podemos conversar acerca de la posibilidad del withholding. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta, abogada, y dice, ¿una persona con asilo puede aplicar para una residencia? Entonces, una vez que la persona es otorgada el asilo, o sea, que te han dado el asilo, el asilo, mientras lo tienes aplicado, no es nada, es simplemente una aplicación pendiente. Pero una vez que a ti te otorgan la residencia, al esperar un año, tú puedes aplicar para la residencia. Okay. Y tus derivativos, vamos a decir que tú aplicaste y en tu aplicación tú pusiste a tu esposo y a tus hijos. Ellos también van a poder aplicar para la residencia después de recibir el asilo. Si tú aplicaste sola porque tu esposo y tus hijos están fuera del país, cuando tú recibes tu asilo, tú inmediatamente tienes que someter una aplicación para que ellos entren como refugiados. Inmediatamente. Entonces, al año tú aplicas para tu residencia, antes del año tú aplicas para tu esposo y tus hijos. Una vez que ellos entran como refugiados, al año ellos pueden aplicar para la residencia. Ahora, vamos a decir que tú entraste ilegalmente y tú aplicaste para el asilo y después se te abre alguna otra oportunidad para aplicar para la residencia por medio de algún otro tipo de proceso. Es posible que tú puedas hacer eso, aplicar para ese otro alivio o proceso. Ahora la pregunta va a ser si vas a poder aplicar aquí, si vas a tener que irte y si eso es aceptable. Ya eso es algo mucho más complicado, algo que no podemos platicar por un live, Facebook Live, claro. Algo que sí vas a tener que conversar estratégicamente con un abogado, pero sí, todas esas cosas son posibles. Y tú también puedes tener la aplicación de asilo y otras aplicaciones de inmigración pendientes a la misma vez, para ver cuál te llega a un estado legal relativamente permanente más temprano. Más rápido, muy bien. Aquí tenemos otra, dice, soy ciudadana americana y crucé a mi esposo por la línea con papeles de mi hermano. ¿Cree que no haya problema yo al quererle arreglar residencia a mi esposo? Sí, claro que van a haber problemas. Cuando una persona utiliza documentos de otra persona, siempre hay problemas y me da mucha tristeza que un ciudadano americano haya cruzado a su familiar con papeles falsos teniendo el poder de pedirlos y cruzarlos por la puerta de enfrente. Pero, entonces, la pregunta va a ser ¿qué papeles fueron? Por ejemplo, una persona que cruza los Estados Unidos utilizando papeles de un ciudadano, esa fraude crea una barra permanente donde la persona no puede arreglar por medio de una visa de familia o por medio de la mayoría de los caminos migratorios por el resto de su vida. Entonces, si yo como adulto cruzo la línea utilizando la acta de nacimiento o pasaporte de un ciudadano, eso me crea una barra contra de arreglar papeles por el resto de mi vida en la gran mayoría de caminos migratorios, con unas excepciones muy limitadas. Sin embargo, si pasé la línea utilizando una visa de turismo o una residencia de otra persona o falsa, hay la posibilidad de que yo pueda arreglar dentro de los Estados Unidos pidiendo un perdón siempre y cuando ese perdón sea otorgado y siempre y cuando yo pueda comprobar de que yo hice esa cruzada. Wow, increíble. Abogada, su número de teléfono, por favor. Es el 404-523-8141. 404-523-8141. Y esto me da la oportunidad de decir algo. Yo sé que cuando hay una separación, especialmente de parejas, especialmente de familias,
a uno lo primero que se hace es se desespera. Y yo entiendo eso perfectamente, especialmente con las parejas recién casadas, etcétera. Y es difícil pensar, yo no quiero estar separada un año y medio, 2 años, mientras inmigración hace los papeles de mi esposo o de mis hijos. Desafortunadamente, la persona no piensa de largo plazo y nada más piensa de la separación inminente de 1 año, de 2 años. Y eso es desafortunado. ¿Por qué? Porque si uno se pone a ver la situación de mano larga, la inversión de 1 año, 2 años, no es nada a comparación de una vida completa Claro. viviendo bien. La inversión vale la pena. El traerse a la persona de una manera mala, cuando uno tiene la habilidad de hacerlo de una manera mejor, te hace sentir bien porque tienes a tu familiar aquí más rápido, pero es realmente puede echarte a perder el resto del tiempo. Esto es particularmente complicado para ciudadanos porque ciudadanos también tienen una visa que no tienen muchas otras personas, que es la visa de comprometido, la visa de fiancé, la cual pudiese traer a un comprometido de una manera mucho más rápida. Y me imagino que muchas veces estamos tan desesperados que no pensamos en buscar ayuda. Entonces, estos programas son específicamente para eso. Abogada, su número de teléfono nuevamente. Es el 404-523-8141, 404-523-8141. Nunca está de más dar este teléfono tan importante. Tenemos más preguntas. ¿Está lista? Sí. Ok, muy bien. Tenemos una que dice, si una persona está detenido con inmigración por una felonía, ¿esta persona tiene opción de una fianza que lo represente un abogado o simplemente va a ser deportado? Eso depende de la felonía, porque no todas las felonías estatales son felonías para propósitos migratorios. Al igual que hay algunos crímenes que son considerados crímenes menores por el Estado, los cuales son considerados felonías en leyes migratorias. Entonces, hay ciertos crímenes los cuales son problemáticos para una persona detenida de 2 maneras. Uno, hacen que la persona sea inelegible para la fianza. No puede obtener fianza. Pero aún así, es posible que a pesar de que no puede obtener fianza, pueda pelear para algún tipo de alivio para quedarse aquí. Hay otro grupo de crímenes que es más problemático aún, el cual no solamente hace que la persona no sea elegible para una fianza, sino aún así hace que la persona ni siquiera sea elegible para una audiencia con un juez. O sea, que haga que la persona sea elegible únicamente para una audiencia administrativa donde tiene una deportación relativamente automática. Es lo que nosotros le decimos FARO, F-A-R-O, que es una deportación administrativa. Hay un grupo de crímenes limitados de eso. Y la persona nada más tiene 13 días para pelear a inmigración, contestar la inmigración por qué no le deben aplicar esa forma tan fuerte de ser deportado. Es muy importante siempre pelear las deportaciones FAROs. Y la razón es esta. Si tú eres deportado bajo una deportación FARO, tú tienes una barra contra de regresar a los Estados Unidos sin perdón de 20 años. Wow. En vez de si eres deportado por un juez, donde tienes una barra de 10 años a la cual tú puedes obtener potencialmente un perdón. Entonces, si tú eres detenido y a lo mejor no eres elegible para una fianza, pero sí pudieras tener algún tipo de otra pelea para algún tipo de otro alivio, o por lo menos pelear para no recibir un FARO, sin embargo pelear para que tu deportación sea judicial o sea por un juez de inmigración y no por una orden administrativa, vale la pena la inversión si tú quieres en un futuro regresar a los Estados Unidos. Muy bien, bueno, es la abogada Carolina Antonini, está el día de hoy hablándonos acerca del asilo y de otros temas también de inmigración. Tenemos una pregunta aquí en Facebook, que por cierto nos pueden seguir mandando sus preguntas. Dice, tengo 21 años, ¿cuáles son los documentos que debo enviar? Voy a hacer una petición para mi mamá. Ok, entonces, antes de hacer la petición para tu mamá, yo quiero que tú y tu mamá vayan a hablar con un abogado. Con la abogada Carolina Antonini. Pueden venir conmigo, el abogado que ustedes quieran, porque algunas veces las peticiones que un hijo le hace a un papá o una mamá valen la pena hacerlas, pero otras veces es como si yo me compro un vestido de talla 2.
ese vestido se ve muy bonito en mi closet, pero nunca me lo voy a poner, ¿verdad? Porque no hay manera de que yo me vaya a poner un vestido de talla 2. Y esto es a esto me refiero. Hay algunos padres que jamás pueden arreglar o que no pueden arreglar dentro de los Estados Unidos, o que la única manera de arreglar es yéndose del país y estando fuera 10 años, o simplemente jamás van a poder arreglar. Entonces, tú como hijo de ciudadano siempre puedes pedir a tu padre, siempre tienes ese derecho. Y eso cuesta dinero y te cuesta esfuerzo a ti, y yo sé que emocionalmente tú quieres hacer esto. Pero entonces la segunda pregunta es, si tú haces esa petición y tú gastas esos $600 al gobierno, ¿qué va a pasar una vez de que esa petición sea aprobada? Tú vas a poder con esa petición arreglar a tu mamá, ¿ok? Entonces, muy afuera de eso, para contestarte tu pregunta, tú tienes que comprobar la inmigración una cosa simplemente, que esa es tu mamá. Tú eres ciudadana, tienes más de 21 años de edad y esa es tu mamá. Y esos son los únicos documentos que tú tienes que mandar a inmigración, ¿verdad? Adicionalmente a la aplicación y adicionalmente al dinero que te piden, y que esa aplicación diga la verdad, etcétera. Pero el problema con hacer esa aplicación y hacerla tú sola es que tú no sabes si la información que tú estás poniendo ahí va a ser una información que va a perjudicar a tu mamá o no, ¿verdad? Sí. Tú no sabes si esa información es algo que tú deberías decirlo o no. Tú no sabes si tu mamá a lo mejor tiene problemas, porque a lo mejor tiene una orden de deportación, y al mandar esa información a inmigración, tú le estás poniendo a ella en una peor posición de lo que estaría si simplemente no le haces esa petición. Muy bien. Aquí tenemos otra. Dice, apliqué a mi ciudadanía en abril del año pasado. Todavía no me llega la cita en el mail que me envían. Dice que no ven mi caso desde que me hicieron las huellas. ¿Usted me recomienda que haga una cita? A ver por qué tardan tanto tiempo, o están tardando así tiempo con todos, abogada. La línea de inmigración dice que se están tardando entre 23 y 45 meses. Wow. Para dar las citas de ciudadanía. Entonces, hacer la cita es una pérdida de tu tiempo, porque eso es lo que se están tardando. Tú a estas alturas tienes, en mi opinión, muy pocas opciones. O te quedas esperando, si no te urge, o hablas con tu congresista o senador para que ellos pregunten por qué carrizos se están tardando tanto. Honestamente, y no me quiero ir mucho a la derecha o a la izquierda con esto, pero yo no entiendo por qué esta agencia tiene menos aplicaciones que ha tenido en toda la historia, está cobrando más de lo que ha cobrado en toda la historia, y van a subir los precios. Van a subirlos. Y jamás ha tenido tanto retraso en lo que están haciendo. En los últimos 2 años, esta agencia ha hecho peor trabajo que ha hecho jamás en su vida. Y esto es un punto extremadamente frustrante para mí, pero ya no voy a decir más acerca de eso. Entonces, para decirte, paciencia, o te quejas con tu congresista o senador para que ellos pregunten qué es lo que está pasando, o haces una demanda. Nosotros podemos demandar a la inmigración cuando una aplicación se está tomando demasiado tiempo. Eso se llama un writ of mandamus. Es una demanda que nosotros hacemos en la Corte Federal, donde le demostramos a un juez federal que inmigración se está tomando un tiempo no razonable en adjudicar una aplicación, y el juez le ordena a inmigración que se explique por qué se está tardando tanto. Bueno, es la abogada Carolina Antonini. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿cómo puedo hacer una cita para una verificación de salida voluntaria en el país de El Salvador? El país de El Salvador es el único país donde uno tiene que hacer una cita específica con la oficina de inmigración del consulado para verificar la salida voluntaria. Esto es un cambio reciente que ellos hicieron sin notificarle ni a los abogados, ni siquiera a los agentes de ICE. Porque yo tengo un cliente en esta situación y yo fui a hablar con la oficina de ICE. En el pasado, todo lo que la persona tenía que hacer es ir al consulado, pedir, enseñarle la hoja a los oficiales de ICE, y ellos se lo estampaban. Y resulta que mi cliente fue y le dijeron, no, tiene que hacer cita, tiene que hacer cita. Fui con los oficiales de ICE aquí y me dijeron, no, ella no tiene que hacer cita, que simplemente se aparezca. Pues adivinen qué.
para ir a verificar tu salida voluntaria en El Salvador. Ahora, esto es un cambio que ocurrió en noviembre, que aparentemente ocurrió sin ser avisado, que no fue enactado sino hasta el principio de este año, sin haberle anunciado nada a nadie. Sí. Entonces, la persona tiene que ir a la página de inmigración, del Citizenship and Immigration Services. Tiene que pedir un InfoPass en el exterior. Ese InfoPass es para una cita en la oficina de inmigración en El Salvador, que es el único consulado que requiere que tú hagas esto. Ahí cuando tú pides una cita hay un botón específicamente para ir a verificar tu salida voluntaria. Tú oprimes ese botón y lo que tú vas a encontrar es que todos los días cuando tú lo oprimes te va a decir no hay citas, no hay citas, no hay citas, no hay citas. Yo todas las mañanas me he levantado a las 5 de la mañana a imprimir ese botón y hasta ahora no hay citas. Entonces, vas a tener que seguir haciéndolo hasta que salga una cita y puedas ir. Mientras tanto, ¿qué tienes que hacer? Guardar comprobante de que te fuiste a cuando tenías que irte, guardar comprobante de que trataste de buscar esa cita, guardar comprobante de que tu pasaporte fue estampado ahí, de que te quedaste ahí, porque últimamente cuando tú llegues a tu próxima cita en el consulado, tú vas a tener que explicar que tú has tratado de sacar tu cita para verificar tu salida y que simplemente no te han podido dar cita. Y últimamente esto va a ser una pelea que se va a tener que hacer cuando llegue el punto donde tú tienes que volver a ingresar a los Estados Unidos y ellos te digan que no verificaste tu salida y tú tengas que comprobar que trataste, pero inmigración te paró en hacerlo por no haber dado cita. Bueno, se nos termina el tiempo, desafortunadamente, pero muchas gracias a las personas que estuvieron haciendo sus preguntas y como siempre pueden comunicarse con la abogada todos los días. Básicamente 404-523-8141. También pueden visitarme, yo tengo una página en español que se llama www.hablandoconcarolina.com, que está conectado a un show de radio que Gina y yo hacemos los domingos. Que sale en la radio. Sí, en 105.3 para que lo escuchen a las 9 de la mañana los domingos. Es todos los domingos, así que no se lo pueden perder porque tenemos muchos temas diferentes, obviamente de inmigración y también pueden hacer preguntas. Es 105.3 FM aquí en Atlanta. Hablando con Carolina es el nombre del show. Y es todos los domingos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Abogada, la voy a dejar para que nos deje, como siempre, con esas perlas de sabiduría que nos deja al final de los shows. Muy bien. Entonces, gracias. La última cosa que le quiero decir, para los padres que están recibiendo niños, los familiares que están recibiendo niños de Centroamérica ahorita, es extremadamente importante de que ustedes no dejen pasar el tiempo pensando que como son niños no les va a pasar nada. Tienen que buscar ayuda legal para esos niños. Es extremadamente importante, particularmente porque un niño que entra a los Estados Unidos, que a lo mejor tiene 16 o 17 años, tiene que hacer cosas y tiene que hacerlas rápidas antes de cumplir los 18, porque en el momento de que cumple los 18 años se convierte en adulto y muchas de las cosas que habían disponibles para estos niños antes de cumplir los 18 años mágicamente se desaparece. Muchas de las protecciones se desaparecen. Entonces, si tú traes a tu hijo, te vienes con tu hijo o recibes a algún niño en tu vida que se vino oyendo el peligro en Centroamérica, por favor, busca ayuda legal de inmediato. Si no tienes para un abogado privado como yo, quiero que sepas que hay servicios en la comunidad que se especializan en atender a niños gratuitamente y sus problemas migratorios, como por ejemplo la organización de KIND, KIND.org. Sumamente importante también la Asociación Latinoamericana y Caridades Católicas. Y cualquier pregunta que tengan, pueden seguir haciéndolas en Facebook. Yo las contesto a medida de que tengo tiempo o mandar mi mensaje por www.hablandoconcarolina.com. Llamen al 404-523